¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? El primer programa de este año 2026. Y justamente hoy, Día de Reyes, ¿qué tal? Les traje este poema titulado Los Tres. Los tres Reyes Magos anticiparon con su estrella guía la llegada del niño que luego, siendo hombre, daría su amor por el mundo. También, un día 3 del 2026, la oscuridad de la noche explotó en rojo, incendio ante un país latinoamericano. El día 3 del número 3 presagia luz y oscuridad. Ojalá triunfe el amor de los reyes con su miel, incienso, mirra y amor en el múltiplo de 3, naranja y miel. Ana Elisa Medina, Argentina. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas, Marina Nils, de Resistencia Chaco, y María D'Alessandro. Pero primero vamos con el Zoom, con Marina Nils, ¿sí? Todavía, bueno, vamos a darle el saludo a nuestra querida amiga aquí presente, María D'Alessandro. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Mirando la cámara. Estoy muy bien. Realmente es un placer estar en este lugar, en esta radio tan que nos acompaña tantas veces desde hace tiempo. Mucho tiempo. Bueno, Sí. Muchísimas gracias por estar. Es un regalo para mí que estés aquí compartiendo tu presencia, tus trabajos, tus 3 libros, que de luego vamos a hablar, obviamente, y bueno, toda esta movida cultural que haces desde tu centro de Abruzzese. Desde el Foro Inmigración Abruzzesa. Muy bien. ¿Y de Italia? Y de Italia, en la ciudad, en San Vito Chietino, donde nací, pero también en Pescara, que es la capital de la región, de la provincia, donde hay una movida literaria de peso. Muy bien. Y bueno, estamos con problemas con el Zoom, con Marina Nils. Espero que Marina pueda conectarse, ¿sí?, con su teléfono, porque está con el teléfono. Tiene problemas quizás con el tema del Wi-Fi. Bueno, vamos a seguir charlando con María. Cuando vos me indiques, please, volveremos o estaremos con Marina. Mientras tanto, decíamos con María D'Alessandro que ella viene de Italia. Vos naciste en Italia. ¿En qué lugar? Nací en el centro de Italia, en la región de Abruzzo, y en un pueblo que se llama San Vito Chietino. ¿Y cuántos años tenías cuando has llegado? Tenía pocos años, de tal manera que cuando llego aquí e inicio la escolaridad la inicio en Argentina. Ajá. Y desde allí me formé en Argentina, pero en un momento fui a Italia a perfeccionar mis estudios en geografía. En ese momento yo era profesora. ¿De geografía? De geografía. Ajá. Sí. ¿Hiciste el máster, el doctorado? Hice, sí, no máster, sino una licenciatura. Una licenciatura, en nivel de licenciatura. Claro. En la Universidad de Florencia, de Firenze. ¿Qué tal? Qué universidad, nada menos. Qué lindo, sí, he estado en Italia, sí. Me faltó ir a Florencia, pero estuve en Roma, estuve en Milano, estuve en Camolia, un pueblito allá arriba, la montaña. Bueno, entonces, si ya conociste, es un pequeño país, es hermoso. Un paese, ya está. Ya hice el recorrido de Mediterráneo con el barquito a Portofino, estuve ahí. Así bien. Que yo fui, pero en tren. Ajá. Sí, yo también llegué de Inglaterra, me fui en avión hasta Portugal, sí, y de ahí me fui en tren hasta Italia. Bien.
Y quería conocer un poco por esa modalidad de tráfico que es nada que ver, pero muy lindo. Yo rescato, digamos, el tema de los trenes en Europa y cada vez más avanzado. Estuve en Japón también, 200, ahora 300 kilómetros por hora. Sí. Y acá en Argentina, lamentablemente, en épocas, décadas del 90, antes, empezaron a desecharse los famosos trenes que teníamos en Argentina. Y las grandes construcciones que nos han dejado los que perfilaron esa futura y gran Argentina que después la destruyeron, ¿no? Fue un error muy grande. Un error político, sí. Por los que estuvieron en su tiempo, en su momento, ¿no? Además por lo que significó. Sí, despoblamiento total. Exactamente, claro. deshizo poblaciones, claro. Asentamientos que eran realmente importantes. ¿Has recorrido Argentina, María? Sí. Dime, cuéntame. Sí, a ver. Fui a lo primero que conoces después que estás haciendo una secundaria en Argentina. Bariloche. Barilo, como dicen los chicos. Exactamente, que me deslumbró esas montañas, ese paisaje de lago y montaña. No sé si único, pero fue para mí un despertar al paisaje de montaña que añoraba, porque muy bien. Yo sabía que en mi pueblo había montañas, sí. Las vi, claro. Algunas las recuerdo, poquito, pero me alcanzaron para escribir algunas líricas, y luego cuando descubrí Bariloche, esta Argentina, fue por las dudas, ¿no te apareció el Nahuelito por ahí? Mira, estuvimos bañándonos y todo, porque era verano, Guapi, ¿sí? Y era hubo hasta un día de temperaturas altas, como sucedió hace unos pocos días, que me permitieron recordar cuánto había hecho en Bariloche. Y después de Bariloche, por supuesto, el paisaje de río de la Mesopotamia. He tenido en Villa Paranacito, he estado viviendo, he tenido campo en Villa Paranacito, al que íbamos todos los fines de semana, o gran parte de ellos. Sí. Entonces ese paisaje de río de llanura también me gustó. Te cautivó. Sí. ¿Y eso te dio pie para escribir poesía, narrativa? Alguna poesía, todavía yo no escribía tanto, pero escribí poesía. Escribí después, inspirado en ese tiempo que estaba allí. Pero en ese momento escribí, pero hice mi tesis de geografía, la de aquí, de Buenos Aires, de Argentina, era el despoblamiento del delta, y la recorrí al delta del Paraná, pero muchísimo. Muy bien. ¿Y has navegado el Paraná? Y teníamos una lancha y hemos navegado. Sí, hemos hecho travesías, lo que se llaman travesías, juntan a varias embarcaciones. Y ese día fuimos a esa primera travesía, fue a Villa Paranacito, donde todavía no estábamos. Sí. Bueno, y después anduvimos por otros ríos, el Gran Uruguay, por ejemplo, o hasta el Alto Paraná, Formosa, Paraguay, Asunción. No, en lancha no he ido, pero he ido en micro con alumnos, y Paso de la Patria la recuerdo, ese atardecer, que era realmente espectacular, único, ¿no? Sí, Paso de la Patria, empedrado, que se hacían las grandes estudiantinas allá en la zona de Corrientes. Muy bien eso. Sí. Y después también estuve en unos carnavales en tu tierra, en el Chaco, en Resistencia. En la década del 60, en el 68 empezaron los carnavales, porque eso lo organizamos nosotros con mi tía y Oscar Ameri, un gran sociólogo y que traía todas las novedades de Brasil. Qué bueno. El gran camaleón era la gran comparsa, y después era la competencia con Corrientes, y después ya quedó Corrientes propiamente en el Chaco. Se tiró más fuera de Resistencia, al interior, los carnavales. Ya Villa Ángela, por ejemplo. Son ciudades ya de peso, tomaron, ¿no? El baluarte de los carnavales resistencianos, lo hicieron más en el interior. Bueno.
Así el que, tema es el quede, tema ¿no? es que quede en el Chaco. Que quede, que también, que no se pierda Ajá. lo que los progresos, ¿no? Que Sí. se logran, que no se pierdan. Ajá. Sí, sí, sí. Después he vuelto a Bariloche con alumnos Sí. y he vuelto también sola, con otras dos Ajá. amigas que son geógrafas también, así que Sí. fue repasar otra vez todo lo que enseñábamos de esos picos importantes de la cordillera patagónica, Ajá. de los Andes patagónicos. Y hubo momentos en que el lago Gutiérrez estaba totalmente planchado y estaba reflejado ahí esas montañas. Realmente uno entiende el apego a esos lugares, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando hablas de hielos continentales, ¿has visto el ventisquero Perito Moreno? No aún. Solamente las nieves en las cumbres. Sí, sí, Uh-huh. sí. No. ¿Y los ríos de hielo que bajan de la cordillera? ¿Alcanzaste a ver alguno de Estuve Uppsala? caminando, sí, Uh-huh. porque en otro momento fui hasta Lanín, fuimos, Ajá. y después caminamos hasta la frontera con Chile. Ajá. Y era en invierno, sí. Así que doy fe que sí, que lo vimos, que lo Muy bien. Que lo vivencié. Y mostranos la carátula, la tapa de alguno de tus libros que quieras ir comentando, por favor. Bueno, comenzamos por... Se apunta ahí a la cámara, ¿sí? Muy bien, ahí, perfecto. Ahí está, sí, en la tapa está uno de los barcos, porque el que ve esta tapa entiende que es emigración, Ajá. que son emigrantes que hemos venido a Argentina en busca con la esperanza de una vida mejor. Muy bien. Y lo has logrado, ¿sí? Sí. Y todos tus me doy congéneres, sí. patriotas, compatriotas, la mayoría, mucho esfuerzo, mucho trabajo. La mayoría, mucho esfuerzo, pero ahora que ven los frutos en sus hijos, en sus nietos, entienden que valía la pena, a pesar de y todo a fuerza de trabajo. De ese corte que es el desarraigo. Es un corte muy como una herida muy grande que da el dejar la tierra donde uno nació. Exacto. Yo digo en una de mis poesías que no se olvida la tierra donde uno nació, donde vio la luz del sol por primera vez. De alguna manera algo de ella vas a recordar o vas a llevar siempre contigo. Y aparte de esa visualización natal, terrenal, también tenés las vivencias de tus ancestros, ¿no? Tus abuelos, padres, de mis tíos. Padres, sí, ellos justo era uno de los temas que que pienso hablar, así que es la canción de cuna. A ver, o sea, ¿te la sabes de memoria? La sé porque está en el dialecto. Muy bien. Está hecha mi primera lengua fue el dialecto, y esa canción de cuna estaba nos las cantaban en dialecto, que era la lengua de mis padres, la primera lengua. Es tace, se tace, quando fari ne face non mezzete, stacitle giuvenete di paese. Muy bien. Ahora sí vamos a voy intentar. A explicar después. Muy bien, después vamos seguramente los italianos que están en el Chaco deben estar escuchando. Vamos a ver si tenemos la conexión con Marina Nil. Hola. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Elisa? Muy bien. No te veo, no sé si es solamente por teléfono. Ok, bueno, lamentablemente vamos a escucharte digan, solamente. Si quieren verme, yo bajo y entro de nuevo para que me vean, como ustedes quieran. Como yo veo solamente el logo de ustedes, pensé que era Onda Logo, pero bajo y vuelvo de nuevo con cámara si quieren. Bueno, vamos a ver si se puede conectar. No sé qué dice el señor operador, ¿sí? Venga.
Venga, diría el español. Son optimistas. Ahí voy. Bueno, mujer, aquí estamos esperándote para verte y escucharte. A ver, ¿qué dice el señor operador? Bueno, vamos con la tanda y después estamos contigo, ¿sí? La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Hola Marina, ¿estamos en contacto contigo, sí o no? Sí, yo te escucho. Bueno. ¿Me escuchan por allá? Sí, te escucho, pero no te veo. Ahora sí te veo. Bueno, por fin. Ah, sí, no, ahí se puso la cámara. Bueno, bienvenida. Marina Gracias, Nin, escritora, gestora cultural, editora, bueno, muchísimas cosas más que queremos que vos nos cuentes, así como estábamos charlando con María de Alessandro. Dime, Marina, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuántos libros tenés? Que son muchísimos. El bufeo ese que me tiene loca, ese título. El bufeo. Cuéntanos. Sí. Acá está, Bufeos, Ajá. A ver, sí. Son 2 tomos. Muy bien. Tengo publicadas 3 novelas. Ajá. Bufeos fue la segunda que publiqué. Esta es una edición en papel que hizo Editorial D de Corrientes. Sí. Esta fue la primera que publiqué, Llamaradas de Recuerdos. Es una reedición de la Editorial D. Ajá. Y te voy a mostrar la que impresiona siempre, es la tercera. Que son 9 tomos, algo así. El juego de las máscaras. Ajá. Wow, miren esa cantidad de tomos, El juego de las máscaras, una novela extensa. Qué pródiga, qué divina. Tremendo. Son 5 libros.
en 11 tomos porque los 3 libros finales eran demasiado grandes y literalmente casi rompen la máquina cuando estaban haciendo la impresión. Y sí, mucho. Eran demasiado grandes, había uno que tenía cerca de 1000 páginas. Ajá. Y en total son más de 4100 páginas el juego de las máscaras. Wow. Tengo también un libro con consejos para escritores que tengo que actualizar porque en 10 años cambiaron muchísimo las cosas, que lo muestro acá, literalmente lo desempolvé un poquito. Muy bien. Tengo que actualizar porque hay cosas que ya no existen más, cosas que cambiaron, cosas que aparecieron, como por ejemplo la inteligencia artificial, y hay mucho para decir de la inteligencia artificial. Ajá. Y tengo también una antología, esa sí está en CD solamente, de una columna que tuve durante 7 años en el diario de la región donde yo trabajaba. Tenía una columna en la que una vez por semana hacía una nota acerca de un artista, escritor, la mayoría eran escritores, pero también de otras disciplinas artísticas. Claro. Y después abrí la jugada también a hacedores culturales y sociales. Muy bien. Como el diario es muy efímero, lo que hice fue escanear todas esas notas y armar 5 CD libros, archivo en PDF, donde estaban todas las notas, como una manera de guardar un testimonio, porque al final terminó siendo un testimonio de una época. Obvio. Incluso primero empezamos con autores regionales, con artistas regionales, pero después se hizo ya más nacional y después incluso internacional, porque mientras fueran hispanohablantes, yo los invitaba a que participaran y la mayoría decía que sí. Y bueno, esos son los libros que tengo publicados por ahora. Muy bien. ¿Y cuáles son los proyectos? Aparte de contanos que sos vicepresidente de la SADE filial Resistencia o Chaco, contanos cómo viene esa movida, qué proyectos tienen. Y con mucho trabajo, siempre tratando de organizar actividades para difundir a los escritores, que es lo más complicado, ¿no? Uno cuando recién empieza a escribir, dice, bueno, hoy en el caso de las novelas, que es lo más arduo, porque uno escribe poesías y cuentos y por ahí es un tirón. Después uno puede estar mucho tiempo corrigiendo, revisando, escribiendo más para tener material para armar un libro, o uno puede participar de una antología con otros autores. Pero cuando uno escribe una novela está solo y su alma y tiene que terminarla, y suele llevar tiempo eso y bastante trabajo. No es que lo demás no lleve trabajo, sino que la novela, a menos que uno la empiece a publicar por capítulos, no sé, pero también es sostener trabajo en el tiempo. Uno dice, ay, bueno, la quiero terminar, una vez que la termine ya está, y cuando la termina se da cuenta de que no está nada, que recién empieza. Claro. Y que ahí uno dice, ay, la quiero publicar, por favor, que aparezca una editorial o conseguir el dinero para publicarla, no veo la hora, y cuando la publica se da cuenta de que ahí tampoco está nada, porque lo que uno quiere en realidad es venderla. Claro. Que lo lean, porque para eso uno escribe, para que lo lean. Y bueno, y todos esos son pasos que uno, los pasé yo y los pasó la mayoría de los escritores, decir, ay, no veo la hora de terminarlo, no veo la hora de publicar, y después vender, no veo la hora de vender, pero eso es algo que empieza y no termina nunca, porque uno no puede decir, ah, bueno, ya está, vendí un libro. No, uno quiere seguir vendiendo. Entonces es algo que continúa y continúa. Claro. Claro, porque uno dice, lo terminé de escribir, hay que corregir, no importa. Lo terminé de corregir y ya lo terminé, ya está, paso al libro que sigue o paso a lo que sigue. Claro. Lo mismo con la publicación, ay, no veo la hora. Bueno, conseguí editorial, conseguí el dinero, lo publiqué, ya está publicado. Ya está uno listo, ya hizo. Después hará una reimpresión, una reedición, veremos. Ahora falta el tema de la distribución. No. ¿Han hecho convenios con distribución? Eso depende de la editorial con la que uno trabaje. Hay editoriales que distribuyen, hay editoriales que distribuyen en todo el país, o en toda la provincia, o en países hispanohablantes, si es una editorial muy grande. Sí. Y hay editoriales que solamente funcionan como un sello editorial, lo que hacen es armar el libro, incluso imprimirlo, pero después es el autor el que se tiene que mover. Y se mueven en ferias, en encuentros, en lugares donde uno generalmente va a lugares donde hay escritores, pero en realidad uno tendría que moverse en lugares donde hay lectores, porque uno quiere llegar al lector. Claro,
Los escritores también leemos. Somos lectores. Pero el riesgo que corremos es en que después armemos un grupito en el que nos leemos entre nosotros. Claro. Y en realidad, no sé los demás, pero yo quiero que me lea el resto del mundo también, claro. no solo mis amigos escritores, sino gente que no me conoce de nada, sí. o amigos míos, pero que no son escritores. Claro. Eso es lo que yo quisiera. Entonces hay que moverse en lugares donde hay lectores. Muy bien. Que no sean escritores, sino lectores. Muy bien. Y si quiere haber escritores también que haya, mejor. Pero es un trabajo muy arduo. Y hablando de lectores. También implica un costo. Hablando de lectores, ¿hicieron algún círculo de lectores, café literarios de lecturas o café lo que mate? Como acá nosotros hacemos café mate literario. Perdón. Sí. Bueno, en la SADE lo que se hace es un encuentro, estamos queriendo que sea un encuentro mensual, ajá, que es a la noche. Sí. Entonces, bueno, mientras se come una empanada, no sé, alguna pizza, una cosa así, mientras se brinda, los poetas se paran, bueno, van al escenario y recitan. Claro. Qué bueno, buena iniciativa. Ojalá hace, que prospere. Y siempre lo hacen ahí en el salón de la UNE del centro, no, o ya están visualizando otro lugar. Se hizo las últimas veces en Las Chatas, ajá, que es un barcito muy lindo en el centro de Resistencia, y que tiene muy linda iluminación, es muy linda, muy acogedor. Muy bien. Y le hacen descuento, ¿no? Para la consumición. Eso ya no sabría decirte, pero sí nos guardan un día cuando nosotros queremos juntarnos, nos guardan ese día porque es un lugar relativamente pequeño, entonces nos guardan a nosotros para que podamos estar en nuestras anchas. Muy bien. ¿Y están más o menos cuántos escritores así cuando se reúnen? ¿10, 15, 20, 30? Y entre 8. 20 y 30 fácil. Ajá. Ah, bien. Muy bien. Fácil, sí. Entonces convocante. Sí, se arman lindas. Y eso es más informal. Claro. El ambiente del Centro Cultural Nordeste, eso ya es más actividades más formales. Ajá. Más por ahí cuando se quiere hacer un reconocimiento, o el día del escritor, que bueno, en otro ámbito, ahí sí. Ahí ya no hay comida, ya no se brinda, ya es otra cosa. Ah, claro, solamente todo protocolar nada más. Muy bien. Claro, nos juntamos, reunimos. Como presentación del libro, cuando yo presenté ahí en la UNE, y después nos fuimos a comer en otro lado. Claro, una onda así, onda así. Claro, es así. Bueno, qué lindo, Marina. Realmente es un placer que estés con nosotros. Si querés leer algo de tus poemas o algún micro relato, lo que tengas a mano, o comentar algo más. Lo único que tengo son las novelas. Ajá. Y es complicado leer un fragmento de novela. No, pero obviamente el argumento sintético de una novela lo podés decir sin espolearla. A ver, ¿cuál te gustó a vos? ¿A vos te gustó Bufeo? Sí, en primer lugar por el título, bueno, después porque no era tan grande, digamos, lo otro de 11 volúmenes no. Ahí te dio un infarto. No, ya con Ulises y El hombre de la rosa. Se deja leer, Sí, ya lo sé. Se deja leer. Ya lo voy a leer. Preguntale a Mirta Ramírez me dijo que lo ha leído, sí. O no sé si ya lo terminó. Sí, pero lo está leyendo, Un saludo dice que para no ella. Es muy de la novela. No. Sí, genial. Bueno, dime algo de bueno, para hacerlo más cálido, de las temáticas, y no tan como contratapa del libro. Sí. Bufeos es la historia de una psiquiatra de alrededor de 50 años en Resistencia, al comienzo de los 2000, que tiene un método que en su momento era revolucionario, con el que curaba a sus pacientes. Y le derivan, justamente por su método revolucionario, una paciente que está en un estado totalmente, no habla, no reacciona, está totalmente desconectada de la realidad, lo cual es un problema porque esta psiquiatra es muy buena, pero va la gente voluntariamente, gente que tiene problemas gravísimos, pero que se relaciona, que habla, y con la que puede hacer el tratamiento correspondiente. Le derivan a esta chica. Y bueno, primero hace toda una serie de pruebas para ver que no esté fingiendo, que efectivamente qué le pudo haber pasado. Y después dice, bueno, ya que ella no me puede contar lo que le pasó, si no nunca la voy a poder ayudar,
Claro. Voy a buscar a la familia, voy a buscar amigos como para armar el rompecabezas y ver qué le pasó y a partir de ahí ver si la puedo ayudar. Claro. Resulta que va con la familia la saca, no quiere saber nada. No. La familia eran los padres Sí, solamente, tenía sí, dos padres sí. mayores. La chica joven de alrededor de 20 años que estaba a punto de recibirse de abogada. Busca los amigos, va a la facultad y se está estudiando abogacía, me voy a la facultad de abogacía. Sí, todo el mundo la conocía, muy buena alumna, pero amigos, lo que Nada. eran amigos, Nada. no tenía. Tenía una amiga fuera del ámbito de la facultad, la amiga está espantadísima, asustadísima, habla con ella una vez, después sale corriendo, no quiere saber nada más la chica. Pucha, dice la psiquiatra, y siempre parece que llega a un callejón sin salida y a último momento aparece algo que la ayuda a avanzar un paso más, un paso más. Paralelamente, mientras avanza su investigación casi detectivesca, porque tiene que empezar a hacer un trabajo prácticamente de detective para descubrir qué le pasó y después vemos si la podemos curar. Primero había que ver qué le había pasado, ¿no? Claro. Y por eso Bufeo tiene, claro, Se se entiende toma que sea su tan tiempo la extensa. doctora. 2 tomos, sí. Y lo que pasa es que también tiene otros pacientes, no solamente ella, y se cuenta la historia de algunos de sus otros pacientes. Ajá. Y tiene también ella un pasado misterioso, tiene una hija de alrededor de 20 años también, Ah. y no hay papá de la hija. Están ella y la hija. Y poco a poco se va contando la historia de la psiquiatra Claro. y por qué tiene tan escondido al papá de su hija. Y en algún momento el pasado que ella tapó, enterró porque no quiere saber nada, Ajá. en algún momento el pasado también empieza como a querer desenterrarse y aparecer en el presente, y lo digo así como para no spoilear, ¿viste? Así Claro, todo sí, tranqui. sí, tranquilo. Sí, no sé por qué, pero a mí me remonta al conocimiento de una amiga psiquiatra que la conocí en un encuentro allá por Corrientes. Una común amiga Sí, me nuestra. imagino quién. No digo el nombre, pero vos lo sabés. Pero bueno, espero No, que... no, porque, pero aquí a todo el mundo, y vos sabés qué es lo más gracioso de esto, Anelisa, que cuando yo escribí Bufeos no la conocía. Ah, mira vos. Bueno, Yo la te conocí estaba después de anticipando haber escrito Bufeos. al destino. Viste que los escritores nos anticipamos a veces muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo la conocí después, y cuando yo contaba la historia de la psiquiatra y qué sé yo y qué sé cuánto a mis amigos mientras cuando la había terminado de escribir, viste, bueno, cuando uno recién termina de escribir cuentas, ¿sí? Me decían, ay, pero yo conozco una psiquiatra que se parece mucho a la de tu libro. Yo no puede ser. Sí, puede ser. Bueno, al final la conocí. Sí. Y es la que estamos, y es la que yo pienso, Sí, después sí, la conocí, totalmente. hicimos un programa de radio juntas. Sí, totalmente. Sí, sí, es ella. Bueno, me alegro que en cierta medida se haya anticipado esa amistad y esa experiencia para focalizar en ese Bufeos que vos publicaste antes que conocerla a ella, y que todas la asociemos, porque la mayoría, no solamente yo, digamos, que ha leído Bufeos, la asocia. No porque después en el futuro la hayas conocido y hayas sido amiga de ella, sino que seguís siendo amiga, obviamente. Pero es así. Yo tenía también allá en el sur una jefa médica, psiquiatra en el gabinete, así que también me hizo recordar algunas cosas. Son cosas así, realmente, pero es una profesión que viene a sumar y a alentar algunas dolencias neuronales de algunas personas, ¿no? Y algunas las orientan, otras tratan de ayudar. Así que, ¿dónde se pueden conseguir tus libros, Marina? ¿En qué librerías o cómo se pueden contactar contigo? Contactándome, directamente contactándome a mí. Ajá. En redes sociales, en todas estoy como Marina Nil. Ajá. Y si no, a la editorial de Corrientes, así, editorial de David, de Dedo. Ajá. Y con cualquiera de los dos es venta directa. Muy bien, perfecto. ¿Algo más que nos quieras comentar? Bueno, quería preguntarte esa de cajón que siempre decimos, ¿cómo inició esta inspiración o proyección de arte hacia la literatura? ¿O tenías otra musical, arquitectónica, escultórica, pintórica? No sé,
me gustó el arte en general, siempre. La música, la pintura, el dibujo, la danza clásica. Sí. Yo había hecho un año de danzas clásicas, quería estudiar piano, cuando era chiquita dibujaba, y vueltas de la vida terminé escribiendo. ¿A qué Con edad? 12 años escribí la primera novela, Wow, que 12 fue años. Con 12 años sí, ya había escrito poesías, cuentos, creo que todo el mundo. Esta la escribí, obviamente no esto tiene 3 correcciones encima, Ajá. pero la historia original la escribí con 12 años. Y bueno, y ahí me enamoré de la escritura y seguí escribiendo. Marina acá está, en estudio está compartiendo otra gran escritora, Marina D'Alessandro. Creo que te quiere hacer alguna pregunta. Sí. Dale, sí. Dale. Hola Marina. ¿Y de poesías? Hola. ¿En qué momento comenzaste a escribir primero si escribís poesía y después en qué momento, si es sí, poesía, ¿has escrito? Empecé escribiendo poesías a los 7 años. Así que imagínense la clase de poesías que era. Lamentablemente. Es pródiga, sí. Claro, con 7 años. Y apilado. rescaté una, Ay, mira. pero no de los 7 años. Rescaté una poesía que había escrito a los 9. Ajá. Y esa la puse porque me rescaté de toda la producción. Después en la adolescencia también escribí algunas poesías, Ajá. pero era muy fea porque yo soy narradora y narradora de novela encima. Entonces imagínate, no eran bonitas las poesías, No. pero me quedó una que escribí a los 9 años, Ajá. me quedó otra que había escrito, no sé, a los 14, 15, 16, ponele que estaba en la secundaria, todavía era chica. Ajá. Y después quise escribir otra, la escribí, pero ahí nomás quedó, en el 2003 por el tema de la guerra contra Irak. Ajá. Y las tenía sueltas y no sabía dónde meterlas, porque tampoco eran tan buenas como para decir, bueno, voy. La de la guerra contra Irak se publicó en una antología de la SADE, Ajá. pero fue la única que yo dije, bueno, más o menos zafa, pero las otras dos ni de broma. Sos muy Ni de crítica broma. de tu Sí, obra. Entonces muy dije, crítica. sí, totalmente. Y dije, bueno, ¿y qué hago? Porque también las tengo sueltas, pero en algún momento las hice y bueno, y qué sé yo, las terminé metiendo en el juego de las máscaras, que es esta. Ajá. Wow. A una, la que escribí a los 9 años, Sí. se la di a un niño, la escribe un niño, Claro. y las otras dos la escribe una de las protagonistas que también le gusta escribir, y dije, bueno, dentro del contexto de una novela se la pueden aplaudir, porque total es una novela. Claro. En el contexto de la realidad ya no, viste, no. Muy bien. No da para mostrarla así con tanta desvergüenza. Ajá. Qué bueno, es bueno, digamos, rescatar algunas de los escritos que hemos realizado en nuestra adolescencia o niñez y después incorporarla en algún texto como lo has hecho vos. Sinceramente, muy buena iniciativa, idea, Te excelente. aplaudo. Mirá, María te aplaude, yo también. Ay, gracias. Bueno, No, pero es muy pródiga. Evidentemente sos muy creativa, porque si has escrito novelas y de esa extensión, realmente mucho para decir, mucho para contar. una mente pródiga. Sí, totalmente. Sí, pero la que es así extensa, lo que pasó fue que yo tenía un montón de novelas que había empezado, algunas las había terminado, que en algún momento quise escribir cuentos de nuevo y salían horribles los cuentos porque Ajá. yo los comprimía, pero tenían estructura de novelas Claro. y estaban como amputados y el lector lo notaba y quedaban horribles. Y eso me lo dijo Margot Pérez Solari, que fue una escritora con la que hicimos un trabajo a fondo. Ajá. Ella fue la que me ayudó a corregir esta novela. Sí. Y bueno, y tenía algunos que estaban completos, otros había empezado, otros eran una idea, nunca llegué a trabajarlos. Y yo me daba cuenta de que cada uno solo eran temas que ya se habían desarrollado y se habían desarrollado bien. Había mucha literatura muy buena sobre eso y que yo no estaba por aportar absolutamente nada nuevo.
Y el tema es que por darme el gusto de escribir, bueno, sí, escribir es placentero, pero tampoco, ¿viste? También es un compromiso, también es desgastante. Entonces yo estaba mirando a ver qué hago. Justo cuando terminé de escribir Bufeos, yo decía, bueno, ¿con cuál sigo? Ya me tomé unos meses, la corregí, ya estoy preparada para escribir otro, ¿con cuál sigo? Y una noche estaba justamente pensando esto, pucha, escriba el que escriba, va a ser más de lo mismo, que bueno, no está a la altura de lo que yo quiero hacer. Y una noche estaba trabajando en la recepción de un hotel, hacía un frío de morirse, sí. Y dije, si hubiera una manera de trenzar todas estas historias, Ajá. y ahí me di cuenta de que uno de los cuentos tenía 4 protagonistas. Ah, Y ahí bien. yo dije, ajá, si yo pudiera a cada uno de estos personajes, o sea, del cuento tenía 4 personajes, Sí. si yo a cada uno de estos pudiera darle 1, 2, 3, no sé, de esos cuentos que yo tengo sueltos, de esas problemáticas, esos temas, podría salir algo interesante, habría que ver. Y así empezó el experimento, este monstruito de Frankenstein, Muy que lo bien. que hice fue juntar, fueron entre 6 y 7 historias totalmente distintas. Tuve que unificar lugares, tuve que unificar época, porque cada uno transcurría en un lugar y en una época distinta. Claro. Tuve que ver, bueno, a ver, en qué época, cuándo, de cuándo a cuándo, dónde, que transcurre en muchísimos lugares este libro. Ajá. Si bien empieza en Resistencia, transcurre mucho en Buenos Aires también, en Sí. Corrientes, interior de Chaco, incluso hay una parte que transcurre en España. Sí. Me asesoré con españoles como para hacerlo verosímil. Claro. Y así empezó diciendo, bueno, a ver cómo los puedo trenzar como para que quede fluido y que parezca que realmente es una novela. Y terminó siendo una novela en 11 tomos, pero es una novela, pero en realidad eran un montón de historias Claro. que no tenían nada que ver una con la otra. Y las concatenaste. Y tuve que encontrar la manera de unirlas y que no se note la postura. Claro, de ensamblarla. O sea, Justamente te iba a preguntar eso. Claro. ¿Tenés algún método específico para escribir novela o fue toda una experimentación de trabajos literarios que fuiste haciendo esa conjunción de historias y unilaterales y después totales? ¿Cuál es, digamos, tu... Como para el oyente que está escuchando, a ver que tenga una idea cómo, si quiere escribir una novela, cómo encararía, por ejemplo? Si tenés un patrón fijo o no. No, cada novela es distinta. Uh-huh. Y existe, no sé, hay un chispazo, yo calculo que deben ser las neuronas que hacen sinapsis y por ahí decir, que empiece así. Por ejemplo, con el juego de las máscaras, yo había escrito en su momento, quise empezar a escribir algo y dije, bueno, una chica que llega a un lugar y se le acerca una anciana que la conoce, pero la chica es la primera vez que va ahí. Y es imposible que la anciana la conozca. Muy bien. Y dije, ¡guau! Tiene potencia este comienzo. Bueno, tiene potencia el comienzo, pero quedó ahí porque nunca desarrollé la historia. Y así empieza el juego de las máscaras. Ajá. Con Sofía llegando a Resistencia y una anciana se le acerca y la reconoce. Y Sofía dice, es imposible porque es primera vez en mi vida que yo estoy acá en Resistencia. Claro. Así empieza el juego de las máscaras. Bufeos iba a empezar con una fiesta porque el Bufeos es la leyenda de los bufeos. Sí. Ese es el centro del libro, que son los delfines del Amazonas. Entonces iba a empezar con una fiesta en el Amazonas. Bueno, yo ya me había imaginado todo, hasta que tuve la suerte de encontrarme con una brasileña con la que habíamos estado trabajando un tiempo atrás, y le cuento, y ella me dice, sí, la leyenda de los bufeos, así, me empieza a dar mucha más información de la que en ese momento había en internet. Y me dice, pero cuidado, porque la zona donde están los bufeos es una zona pobrísima, es una zona de pescadores. Sí. Es muy pobre, no hay gente de clase alta, ni nada. Fiestas así como la que vos querés. Hacé lo que quieras, pero yo te cuento cómo es en realidad. La vivencia de ellos, y es sí. más, hay una reserva que se llama Fernando de Noronha, que cada tanto abren al público, pero mucho no les gusta porque los turistas son ruidosos, mugrientos, entonces mucho no les gusta. Claro. Y no hay
Bueno, entonces a mí ahí dije, bueno, como a mí me gusta que sea todo verosímil, que si viene un brasileño diga sí, así es, viste, también con el juego de las máscaras busqué ayuda con amigos españoles de Facebook para que sea, si una española lee que diga sí, así es. Claro. Bueno, dije no, eso no. Hablé con una amiga que es veterinaria y le dije, los bufeos son delfines de río, ¿no? Sí. Ay, ¿qué tal este que está acá en el puente, nuestro río? No, me dice, están solamente en el Amazonas. Claro. Acá no hay bufeo. Ahora, si vos querés agregar un bufeo acá abajo del puente, agregalo, porque total la literatura es fantasía, es imaginación. Claro. Pero acá no hay bufeos. Entonces yo dije, wow, me quedé pensando a ver qué hacer, cómo hacer. Y en ese pensar y pensar y pensar, y otra cosa que yo no lograba con bufeos era la intriga, que den ganas de seguir leyendo, que te den ganas de saber qué pasa, qué pasó, o qué va a pasar en la novela. Claro. Y en esa de que no le encontraba y no le encontraba y no le encontraba la vuelta, un día apareció una ginecóloga, un personaje, y dije, esto puede llegar a ser interesante. Hizo a las pocas horas la ginecóloga era una psiquiatra. Wow. Y dije, esto es más interesante todavía porque podemos jugar con la mente, con temas mentales, que esto es mucho más enriquecedor. Y la psiquiatra terminó siendo la protagonista de la novela, cuando en realidad la protagonista era la paciente. Muy bien. La psiquiatra se terminó comiendo la novela. Y sí. Y con la psiquiatra también tuve problemas porque yo decía, bueno, ¿qué hago? Que tenga la experiencia de los bufeos, pero esto es muy Hollywood, vos ya sabés lo que le va a pasar al personaje, ya sabés, porque siempre repiten la misma fórmula, claro. Entonces no. Y no sabía si iba a ser una chica joven, una mujer más madura, ¿viste? Estaba como ahí en el aire y eso el lector lo nota. Estabas en la creación. Porque vos tenés que estar bien plantada, aunque no cuentes las cosas, vos las tenés que saber. Claro. Entonces tus personajes están bien plantados. Claro. Hasta que un día dije, bueno, va a tener un hijo y la novia del hijo, ahí va a estar, ahí. Y dije, no, es Hollywood de nuevo. No importa que sea ella o la novia, la nuera, no, esto no funciona así. Y de un día para el otro el hijo se transformó en una hija y la hija de la psiquiatra fue la que salvó la novela. Porque con la hija vino todo el pasado misterioso enterrado de Evangelina Devoto. Claro. Y es la que paralelamente a qué pasó con Mara Santos, por qué está así, qué la impresionó tanto para dejarla en ese estado, empieza a asomar el pasado de la psiquiatra y se empiezan a trenzar la búsqueda de la verdad de lo que pasó con la paciente con, no quiero, a ver cómo hago para seguir enterrando el pasado porque no quiero que esto es una bomba que si me llega a explotar va a hacer volar todo. Wow. Y fue la hija de la psiquiatra, pero fue todo, te estoy hablando de un proceso que Bufeos empezó. Totalmente. En octubre de 2003 yo tuve la idea de escribir, iba a ser un cuento, imagínate el cuento de 2 o 3 páginas. No. El cuento de 2 o 3 páginas, que después iba a, bueno, 10 páginas, 15, 20, 50, cuando llegó a las 100 páginas dije, esto ya no va a ser nunca más un cuento, ya no es un cuento. No. Entonces, bueno, fue un proceso larguísimo que empezó en octubre del 2003 y recién en marzo del 2006 apareció Celeste, la hija de la psiquiatra, y de ahí en noviembre lo terminé de escribir. Ya estaba escrita una gran parte, pero tuve que reescribir porque tuve que, sabiendo ahora que era una mujer de alrededor de 50 años, que tenía una hija de 20 y pico, y bueno, y todo lo demás, tuve que reescribir un montón de cosas y enriquecer con un montón de otras que me fui documentando, fui averiguando, no solo la leyenda de los bufeos y cómo es la zona del Amazonas en Brasil, sino que tuve que hablar también con varios psicólogos, psiquiatras, y tuve que sentar en el diván a los pacientes de esta psiquiatra como para que sea más verosímil cuando ella va haciendo los diagnósticos y los tratamientos para sus pacientes. Pero una vez que apareció la hija de la psiquiatra, fíjate, de marzo, en noviembre ya estaba escrito Bufeos. Ya estaba listo. Muy bien. Y venía yo, eso fue en el 2006, y yo venía desde octubre del 2003 dando vueltas. Ajá. Perfecto. Decía, estuve más de 2 años dando vueltas, diciendo a ver cómo que no le encuentro la intriga, que no, que esto no cierra, esto tampoco cierra, que acá, por acá puede ir, esto me está gustando pero no termina de cerrar. Fue larguísimo el proceso.
Muy bien. hasta que la encontré. Una vez que la encontré fue rapidísimo. Mira, Marina, el tiempo se nos está cortando, vos también sabés, sos mujer de radio. Trabajé en radio. Te agradezco muchísimo este espacio, pero quería que María D'Alessandro también comentara algo de sus libros y vos nos compartieras, seguís ahí estando en pantalla, así que vamos a seguir charlando con ella, ¿sí? ¿Te parece? Dale, dale. Dale, Marina, Sí, sí. gracias. Y María nos estaba comentando del primer libro, que luego lo vas a poder chequear y ver en YouTube, porque esto queda grabado. Ahora va a hablar de su otra obra, ¿sí? A ver, María, contanos. Y tenés un tercer libro también. Acá es las primeras líricas que recuerdo de mi pueblo, que el libro se llama Cuando aún no sabía ni leer ni escribir. Decir que todos estos libros son bilingües, porque los abuelos generalmente y los padres pueden ser italianos y no leen el castellano, entonces mis libros son todos bilingües. Están acá, hay una poesía, una primera lírica que se llama, la leo, El mar y la colina. Ajá. El mar y la colina, el pedregullo grueso de la playa, las montañas imponentes, y pregunto a mi madre, ¿por qué, madre, hemos venido a la llanura interminable, dejando un paisaje de mar y de colinas por caminar? Muy bien. Y hablando de paisaje, vos tenés acá una cajita de regalo que dice D'Alessandro. Vos querías mostrarla, quiero que la muestres a la cámara. Mostrar, sí. A ver, ahí. Está es una empresa que se llama D'Alessandro, está en Italia, en la ciudad de Pescara, frente al Adriático, y allí me quedé deslumbrada cuando vi mi apellido repetido en productos en confituras. Guau, qué y rico. Realmente estuve allá conociéndolos, y bueno, y acá está la bolsita que pareciera que para un día de Reyes puede ser una tapa posible. Qué lindo, muy bien. Pero hay el último libro, del último libro, si es posible. Sí, tenemos el último libro tiempo, sí. Se llama Entre imágenes y líricas de mi tierra primera, tra immagini e poesie della mia prima terra. Trae esos primeros sentimientos que uno atesora, como ya le había dicho antes, en la tierra donde uno nació. ¿Y podés leer alguna? Y voy a leer de ellas alguna. Eres surco y tierra húmeda. Eres surco y tierra húmeda. Eres tú, eres esa boca carnosa, apetecible, inquietante. Eres el recuerdo de un templo arcaico donde alguna vez recé. Eres caricias de sábanas recién cambiadas. ¡Guau! ¡Qué lindo! Hermoso. Gracias, María D'Alessandro, Marina Nils, gracias por estar compartiendo este espacio de Aoniken, que quiere decir gente del sur. Dime, María, gracias por estar. Gracias a vos por haberme invitado, y seguramente seguiremos hablando de líricas y de novelas, porque realmente Marina también es ejemplo sí. En la escritura. Una gran gestora y escritora cultural. Gracias, Marina, por estar. Todo el éxito para ustedes, sinceramente, y bueno, que sea un 2026 deslumbrante y con mucho amor y salud, principalmente. Y yo también digo, como así sea para todo, que estoy en las redes, estoy en Facebook, y allí me pueden ubicar
y es donde escribo habitualmente. ¿Y los libros dónde se pueden conseguir tus libros? Están este último libro, Entre imágenes y líricas, está en las principales librerías de la ciudad de Buenos Muy Aires, bien. porque la editorial es Vinci Guerra y ella está y los libros los distribuye Muy bien. en estas Y principales. si no, que se comuniquen contigo, que también lo haces directamente como hace Marina Nil, ¿sí? Bien, sí. Bien, gracias chicas, besos, bendiciones. Muchas gracias. A vos y aplaudimos a Marina.